Cuando tú me digas, Caro. Bien. Saliendo de la matriz alimentaria o el exorcismo alimenticio. La iniciación en el reset digestivo biorrítmico, volviendo a la alimentación original. Vivir atrapados en la matriz alimentaria es el mayor impedimento para el despertar de la conciencia, por lo que el miedo a dejar de alimentarse, según lo establecido por la matriz, requiere de un trabajo preciso de exorcismo y de replanteamiento de los cánones y paradigmas alimentarios intocables. La comida no es alimentación, es una adicción basada en la ansiedad. Y no cualquier adicción, sino la más peligrosa y perjudicial que existe. Una adicción que llamamos apetito y que no tiene ninguna razón natural de ser, pues, ¿por qué diablos ha de tener apetito permanentemente el humano a pesar de ingerir 3 o más comidas al día y varias manducaciones recreativas en el intermedio? No hay que confundir el apetito con el hambre. El hambre viene del cuerpo, el apetito viene de la mente. El apetito no es otra cosa que un comer recreativo por ansiedad y un vacío interior, miedo a la vida misma, compulsión y adicción de la mente a comer por el capricho del paladar. Sí, comemos por apetito y no por hambre. O sea, comemos como comemos simplemente porque lo que comemos no es realmente alimento, sino una drogadicción alimentaria, a la cual nos han hecho y nos hemos hecho totalmente adictos. La comida, sobre todo la comida acidificante, que es la que consumimos normalmente, es la más letal y fatal de las drogas, pues nos hace depender al 100% de la neurohormona dopamina, que es una neurohormona artificial que nos implantaron artificialmente cuando en Matrix nos cambiaron la bioquímica de la sangre y del cerebro. Al igual que la sed, el apetito es un síntoma de envenenamiento alimentario. ¿Y qué es lo que nos está envenenando? Nuestras adicciones alimentarias y el exceso de comida artificial, tóxica y acidificante. Nos han enseñado a combatir el estrés y gestionar las emociones con la comida. Por eso nos mantienen comiendo a cada rato. Y es así como nos enferman y matan. Con nuestro consentimiento, por supuesto. ¿Hay algo más sospechoso que esta aparente necesidad humana de comer varias veces al día y de manducar sin descanso? ¿Ustedes no se lo han preguntado alguna vez? Al margen de lo que consumimos, que no es comida verdadera, sino una copia de organismos modificados genéticamente, atiborrados de aditivos o venenos químicos agregados deliberadamente por los fabricantes para enfermarnos. Alimentos artificiales, refinados e hipertóxicos y exceso de azúcares, muchos azúcares, que solo sirven de alimento a los parásitos y a las células cancerígenas del cuerpo, proporcionando el medio ácido para que los tumores cancerígenos y enfermedades proliferen. En suma, consumo de alimentos muertos, lo que explica esa insaciabilidad normal del apetito y del antojo. El hambre es en sí mismo un síntoma de enfermedad y envenenamiento alimenticio
que a la larga nos llevará a tener los síntomas del cáncer. Y no deja de ser el mayor vestigio de estupidez y de sospecha ese consumo excesivo de sustancias comestibles, sustancias que no son verdaderos alimentos y que por tanto su digestión no se completa ni se procesa, quedando almacenadas en el colon y en el intestino como residuos fecales cancerígenos. Putrefacción intestinal, mucosidad, constipación, acidificación, parasitosis, desnutrición y un largo etcétera. Como dato curioso, el proceso de evacuación de excrementos de cada comida que hacemos puede tardar un mínimo de 3 días y hasta varios meses. Y quedan las heces tan empaquetadas que nunca logran evacuarse. El promedio de excrementos que pueden contenerse de forma constante en los intestinos puede llegar a ser de 15 a 20 kilos, que pueden superarse en las personas obesas. Dicen que a Elvis Presley le sacaron unos 20 kilos de excremento cuando le hicieron la autopsia. Observen esta imagen. Porque es un intestino. No es de extrañar si consideramos que el humanero vive para comer. Comer es una necesidad de la mente, no del cuerpo. Se recurre a la comida para aliviar la ansiedad, la depresión y el estrés, comiendo varias veces al día, a pesar de que el cuerpo solo necesita una comida al día, cada 24 horas. O sea, solo una comida nutritiva vegana de alimentos crudos, sin atracones, porque no lo necesitas cuando te alimentas verdaderamente y cuando tu mente está sana o relativamente sana. Y a eso le llamamos bioalimentación o alimentación viva. Los beneficios curativos del reset intestinal mediante el ayuno de 24 horas o una sola comida al día están ampliamente comprobados. El más eficiente método de sanación natural que existe es el proceso de regeneración celular por la vía de la autofagia o ayuno intermitente o comida diferida. En ENRA, a este sistema de reset alimenticio lo denominamos reset digestivo biorrítmico, es decir, posponer o diferir lo más posible la primera comida del día o el desayuno y comer en horario magnético y comer alimentos vivos en ese horario. Hay que distinguir entre autofagia positiva por regeneración celular y desintoxicación o limpieza desintoxicante, como la que está implícita en el ayuno combinado con una alimentación vegana, y la autofagia negativa, por degeneración celular o autodestrucción de los tejidos sanos, implícita en la alimentación acidificante. La clave de la sanitud consiste en limitarse a la autofagia positiva, sin caer lo menos posible en la autofagia negativa. Para entender en qué consiste la autofagia positiva hay que entender las siguientes realidades fundamentales que desde el principio en ENRA hemos revelado y que expondremos o recordaremos aquí. La primera realidad fundamental es que cuando consumes comida acidificante como la carne, el sistema digestivo debe primero alcalinizarla para así poder o intentar procesarla. Pero este proceso de alcalinización es un trabajo extra y un sobreesfuerzo extremo para el organismo, el cual consume muchísima energía metabólica para poder digerir las mierdas ácidas que nos tragamos y que de hecho no podemos digerir por completo, como la carne, porque carecemos de las enzimas digestivas para hacerlo, como de hecho carecemos de la enzima uricasa que usan los animales carnívoros
para digerir la carne y debido a la falta de esta enzima, acumulamos el ácido úrico en nuestras articulaciones. Para poder alcalinizar estos comestibles acidificantes que tragamos en abundancia y constantemente, el sistema digestivo debe utilizar el sodio y otros minerales o elementos alcalinizantes primordiales, como el calcio, el magnesio, el potasio, la vitamina C, el selenio, el oxígeno, el zinc y las vitaminas del grupo B. Las mejores fuentes de estos nutrientes esenciales, sin lugar a dudas, son las frutas, las verduras, las raíces, algunas nueces y semillas. Pero si no consumes frutas ni vegetales verdes, la fuente natural del sodio y demás alcalinizantes, ¿de dónde toma el organismo el sodio y los demás elementos para alcalinizar lo que digieres? ¿Tienes alguna idea? Pues se lo roba a los tejidos sanos de tu organismo. Y este es el principio de disfunción orgánica severa que se convierte en déficit de minerales y otros alimentos vitales que producen los desequilibrios metabólicos llamados enfermedades. Como cuando tomas leche, supuestamente como la fuente de calcio que te recomienda tu médico, lo cual es una estupidez. Pues irónicamente la leche es uno de los mayores acidificantes, que lo que hace es descalcificarte. Pues una vez que ingieres leche, esta tiene un efecto tan acidificante en tu organismo, el cual tiene irónicamente que alcalinizar este ácido llamado leche, y lo va a hacer ¿cómo? Extrayendo calcio de tu propio cuerpo, principalmente tomándolo del tejido de tus huesos, dientes, uñas y articulaciones, y por tanto descalcificándote. De ahí tantos dolores de rodilla, tantas uñas que se quiebran, tanto pelo que se cae. ¿Y qué se hace? Tomar suplementos alimenticios. Así que lo que hace precisamente la leche es eliminar el calcio de tu propio cuerpo. ¿Hay mayor ironía que esta? Asimismo, ¿de dónde saca entonces el cuerpo ese calcio, ese sodio, ese potasio que necesita para alcalinizar todos los comestibles ácidos que te tragas y para todos esos procesos metabólicos digestivos? Pues lo va donde lo encuentre. Y obviamente va a ir a los tejidos sanos, a los huesos, a los dientes, a los huesos, a los dientes, a las articulaciones, al cabello, a las uñas. Porque para compensar la acidez, el cuerpo intenta mantener el equilibrio en un medio ácido. Está buscando lo mejor para ti. Pero dado que las sustancias o alimentos de reacciones alcalinas que recibes son insuficientes, entonces, entre comillas, roba de su propia reserva alcalina las bases minerales, calcio, magnesio, sodio, potasio, que están depositados en tus huesos, en tus dientes, en tus articulaciones, en las uñas, en el cabello. Y aquí entra la llamada así por entra autofagia negativa, la que en vez de fagocitar o comerse los residuos tóxicos, se alimenta de los tejidos sanos. Pues el cuerpo se roba, entre comillas, los elementos alcalinizantes de varios tejidos sanos para ayudar a combatir la acidez e intentar completar el proceso digestivo y metabólico, porque si no, el ser humano moriría inmediatamente por intoxicación. Gracias a ese robo, entre comillas, el cuerpo sigue vivo, el ser humano sigue vivo. Por eso el cuerpo extrae esos minerales alcalinos, como es el calcio del esqueleto, de los dientes, roba el magnesio del sistema cardiovascular, de ahí tantas taquicardias y tantas arritmias, roba potasio del sistema neuromuscular, de ahí tantas mentes rayadas, y sodio de nuestras articulaciones, de ahí tantas articulaciones retorcidas.
dado que por lo general estos minerales no son reemplazados con rapidez. Esos tejidos saqueados se debilitan y se degeneran rápidamente. ¿Ves la cadena de implicación y graves efectos que estás desencadenando al tragar como y lo que te pide el apetito o el capricho de la mente o lo que se considera como la dieta normal acostumbrada por el humanero? Está demasiado claro cómo y de qué manera nuestra cultura alimentaria o civilizada fomenta la autofagia negativa de la enfermedad. ¿Está demasiado claro? Lo que caracteriza a nuestra cultura alimentaria es precisamente esa autofagia negativa, este comerse el cuerpo a sí mismo para obtener los nutrientes y minerales alcalinizantes que le estamos negando a nuestro organismo. No es casualidad, toda la industria alimentaria sirve a esa única y exclusiva agenda de enfermarnos y envenenarnos. Con los venenos que nos administra el sistema, en esta granja humana, la sangre se torna demasiado ácida. Y si se prolonga este estado de acidez, este se vuelve crónico y se vive en una constante acidez a todos los niveles, porque hasta el carácter se vuelve ácido. El cáncer, la enfermedad, es un proceso de fermentación y putrefacción de residuos tóxicos no digeridos y empaquetados. Desde hace casi un siglo, el biólogo y químico alemán, el doctor Otto Warburg, cuya explicación del desarrollo de células cancerosas le valió el premio Nobel, demostró parcialmente que el cáncer y la enfermedad en sí tienen su origen en la ausencia de oxígeno. A pesar de ser un premio Nobel, no ha calado mucho en la población. Cuando nos interesa, sí, comprobamos lo que es científico. Cuando no nos interesa, olvidamos. O sea que lo que ya hemos dicho y que está tan claro es esto, que la maña de la industria alimentaria y médicos farmacéuticos, la enfermedad tiene su causa en una alimentación desbalanceada por un consumo excesivo de alimentos que provocan reacciones ácidas y, como consecuencia, por una función deficiente de los órganos, como es el hígado, los riñones, los pulmones, que son los encargados de filtrar y excretar todos los desechos metabólicos que se mete por la boca. Bueno, también por la piel, con tantísimas cremas y barbaridades que le hacemos a la piel. A un nivel de causalidad más profundo, sabemos también en ENRA que la causa fundamental de toda enfermedad tiene su origen en un desequilibrio de la temperatura interna a nivel energético, lo que se transmite a un desequilibrio metabólico severo, pues provoca la autofagia negativa, la cual es una realidad biológica fundamental no reconocida por la ciencia médica y alimentaria o por la biología. Una realidad fundamental que, como ocurre con toda realidad fundamental de cualquier tipo, no se encuentra consignada en ningún libro de esta matriz. Así que añádenle a este proceso desalcalinizante o acidificante el desencadenante de la autofagia negativa. Y aquí tenemos la verdadera causa común de todas las enfermedades. Algo que ningún médico te dirá jamás. ¿Por qué? Porque la salud no es redituable, no genera ningún beneficio. ¿O acaso no se le podría prescribir alimentos vivos a los enfermos en vez de fármacos? Una humanidad no medicable no paga. El negocio está en la enfermedad, no en la salud.
Las prescripciones alimentarias de los médicos del sistema de salud oficial son exactamente todo lo contrario de lo que el enfermo requiere para sanarse. O sea que las instrucciones alimentarias de los médicos están intencional, cínica y descaradamente diseñadas para que los idiotas útiles, o sea, los que por su estupidez mantienen la marcha del sistema del negocio de la enfermedad llamado medicina, pues vivan enfermos y sigan manteniendo en marcha este monstruoso sistema de enfermedad, esa industria de la muerte que es el sistema médico fármaco-alimentario. Y la gente o idiotas útiles se dejan matar por el sistema médico, lo que solo se explica por el hecho de que la gente ha sido brutalmente idiotizada a través de todos los innumerables mecanismos de idiotización del sistema, incluido desde luego las sustancias alimentarias neurotóxicas, que son sustancias alimentarias idiotizantes, como el flúor, metales pesados como el aluminio, todos los organismos modificados genéticamente, el glifosato, etcétera, 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 etcétera. Presente en casi todo lo que comemos y bebemos. El verdadero misterio detrás de nuestra genocida cultura alimentaria es el punto hasta el cual hemos sido progresivamente idiotizados por el sistema como para no cuestionar nada, para no darle la vuelta a todos nuestros paradigmas normales y culturales, porque tan solo hace falta echar una mirada a tu alrededor y ver por todos lados a una humanidad enferma, y donde el éxito es cada vez que se abre un nuevo hospital. ¿Nadie se lo cuestiona? El que ignora la agenda genocida detrás de nuestra alimentación cultural es solo porque prefiere ignorarla deliberadamente, para con ello desentenderse y desresponsabilizarse de las verdaderas causas preventivas y no causales de la enfermedad y de la salud, para no corregir lo que se hace mal, para, sin privarse del estilo de vida hedonista, destructivo y relajado, poder seguir sintiéndose víctima de las enfermedades y usando cómodamente los parches, soluciones del sistema médico farmacéutico. Pero bueno, sigamos. También a la hora de alimentarnos, tenemos que tomar en cuenta la selección y combinaciones correctas de los alimentos y también el orden o secuencia en la cual se comen, aclarando que la llamada trofología es también otro mito más del sistema. Nosotros en esta exposición de hechos estamos tomando únicamente esa pequeña partecita de verdad que puede tener la correcta alimentación de los alimentos. ¿Y cuál sería? De preferencia, lo ideal es una comida nutritiva vegana de alimentos crudos, a ser posible no cocidos, teniendo en cuenta también dentro de lo ideal la correcta combinación de los alimentos, ya que si se combinan al azar o al simple gusto del paladar, las enzimas dedicadas a digerir cierto tipo de alimentos pues son destruidas o no hacen su función correctamente. Por ejemplo, si mezclas proteína con fécula, ¿no? Proteína como puede ser una nuez, una almendra, una avellana, unos huevos o cadáveres mutilados. Sí, sí, esa carne tan rica que te comes. Y lo mezclamos con fécula, como puede ser la avena o la patata, por ejemplo. El resultado es que va a ser muy difícil digerir esta mezcla. La proteína cadavérica se putrefacta en el intestino y la fécula se fermenta, con lo cual se producen y acumulan toxinas, toxinas y más toxinas. Parece complejo. Menudo follón esto de la combinación.
parece. Pero si van agarrando el hilo poco a poco, y ojo, se necesita quererse mucho a uno mismo, pero mucho, 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 mucho honor a uno mismo, pues para ir estudiando y experimentando. Y el resultado, les aseguro, que cada vez será más gustoso. En realidad, la combinación de los alimentos es así de simple como que todas las frutas, verduras o vegetales o semillas vegetales como nueces, almendras, se pueden mezclar entre sí y digerirse, excepto que no se digieran tan fácilmente si lo mezclamos y metemos todo en el plato de una vez en gran cantidad y de una sentada. Se trata de ingerir en cantidades pequeñas 2 o 3 frutas a la vez y dejar un lazo de tiempo como mínimo de 15 minutos para hacer otra pequeña ingesta. Muy importante, muy importante. Es ir haciendo la transición desde el gozo, siendo consciente de esas adiciones a la comida, que estén cobrando conciencia de ello, pero no en sentido negativo, porque si en los inicios uno no lo hace correctamente, cae una y otra vez con esos caprichitos, pues no deben de sentir culpa, sino tener pequeñitos shock insight, proactivo, ¿eh? Que les lleve al designio de hacer el walking correctivo. Siempre equilibrio en prioridad. Ir tensionando, pero sin sufrimiento, para que salga fácil y natural gradualmente, pero con una pizca de intención constante, porque si no hay esa pizca de intención, habrá pura culpa, la cual es traidora, pues para castigarse comerán más y más aún, porque les dará depresión con la culpa. Y claro, ¿cómo se la van a quitar? Pues se la van a desquitar comiendo. Y así irá en aumento el daño. Por otro lado, pensarás que comiendo cada 24 horas, pues cómo voy a combinar correctamente los alimentos sin mezclarlo todo en una sola ingesta. Repetimos. Por eso, es conveniente tomarse esa sola comida al día en un lazo de 2 horas. Por ejemplo, de 7 de la tarde a 9 de la noche, o de 8 de la tarde a 10 de la noche, o simplemente empezar cuando el momento en que el sol se ha metido. En algunos lados será a las 5, en otros a las 6 y en otros a las 7. Y vamos a hacer 3 ingestas en un espacio de unos 40 minutos entre ellos, según si lo que comes es fruta o es algo cocinado, lo cual requiere más tiempo para digerirse, entendiendo que lo cocinado no se digiere completamente. La ventaja de esta dieta autofágica es que todo lo que comes lo absorbes rápidamente. La digestión es más rápida, entonces lo mejor es comerse lo primero, las frutas, luego las verduras y por último, pues todo alimento que se te cruce por el camino, todo alimento vivo y crudo que se te cruce por el camino, el cual es todo comestible que se produzca de forma natural y pueda comerse sin ser cocinado. ¿Mm? No vayáis a comer unos garbanzos crudo y que te reporte una fuente calórica inmediata, como la fruta, la semilla, los vegetales. En cuanto al orden, lo hemos dicho, primero la fruta, ya que es lo que más requiere nuestro cuerpo, porque somos frugívoros. Y además de comer frutas con el estómago vacío, que suele tener un impacto de choque sanador fantástico, a no ser que tengas una gran capa de mucosidades en tu cuerpo, ¿no? Y esa fruta en los inicios, previene el cáncer y casi todas las enfermedades. Otro tema importante, el agua. El agua es importante que sea de montaña o de manantial, o agua de mar, o tu agua de vida, tu orina. El termómetro sobre cuánta agua o cuánto líquido he de beber te lo va a dar la sed.
Si sientes un poco de sed o resequedad en tus ojos, por ejemplo, es señal de que necesitas hidratarte un poquito más. Pero hidratarse no significa beber más agua. Irónicamente, el agua del grifo te deshidrata, porque no contiene casi ninguno de los nutrientes naturales inherentes y presentes en el agua de mar. Hidratarte es mineralizarte con estos nutrientes. Al igual que los alimentos, el agua ha sido deliberadamente privada de sus propiedades alcalinizantes para destruir nuestra salud. El agua, si la beben, hay que beberla alejada de la comida, una media hora antes y unas 2 horas después, según si comen alimentos muy concentrados o secos, que suelen tener muy poco contenido en agua, o alimentos ya con muchísima agua, como es la fruta. Consideren que el agua es utilizada principalmente en el proceso de la digestión y que reduciendo tu alimentación a una comida diaria, eso reduce también tus requerimientos de agua. El agua es recomendada universalmente por todos los dietistas o aquellos que se dedican al tema de la nutrición. Y ese es un mito que hay que tragarse, bueno, como 3 litros de agua al día te recomiendan. De ahí, por todos lados te venden botellitas de agua y todo el mundo va con su botellita de agua. No vaya a ser que se caigan en redondo deshidratados. Sin llegar a entender por qué el agua puede llegar a ser requerida o no por el organismo. Bebemos porque no han dicho que hay que beber. Ni siquiera vamos a tener en cuenta si realmente la necesito o tengo sed. Si llevas una alimentación de reset biorrítmico como el que nosotros proponemos desde ENRA y basado principalmente en frutas, pues requieres mucho menos agua que los que tragan varias veces al día, ya que el agua también es usada como un vehículo para excretar los desperdicios ácidos, que es lo que en nuestra cultura alimentaria contribuye enormemente a la deshidratación del cuerpo. De ahí que la sed, sobre todo cuando es excesiva, sea un síntoma de envenenamiento alimentario. Entonces estamos regidos por una alimentación caprichosa, donde el paladar es el que determina lo que debemos comer, lo cual estaría muy bien si nuestro paladar fuera natural y no un paladar artificial y condicionado a todos esos sabores artificiales refinados y disfrazados químicamente con venenos para enmascarar los otros venenos que ingerimos pensando que son alimentos. De ahí esa alimentación con tanta salsa, ¿no? Con tantos condimentos, porque si no, no hay quien se lo coma. El combustible natural de las células para la obtención de energía, ¿cuál es? La fructosa, contra quien las autoridades médicas tan ensanchadamente alertan, sobre todo a los diabéticos o a quienes prohíben la fruta. Y sin embargo, le prescriben dietas altas en almidón que se convierten en azúcar. ¿Y es que acaso la ciencia médica puede ignorar este hecho o realidad fundamental de que la fruta sana, prácticamente sana cualquier enfermedad, porque no es azúcar, sino glucosa alcalina de metabolización rápida? O sea que la fruta es un alcalinizante. Y en cambio, el puto almidón sí es azúcar, porque es un ácido que se convierte en azúcar en vez de alcalinizar o equilibrar el pH de la sangre. ¿Y cómo esta matriz y esta ciencia pueden ignorar estos hechos y recomendar a los idiotas útiles algo tan criminal como el mensaje de fruta ser mala para ti? Y en cambio, en las dietas recomendables, incluir todo tipo de comestibles ricos en almidones o féculas,
carbohidratos o hidratos de carbono complejos, como una solución para los diabéticos, como son los cereales, las papas, el maíz, el arroz y todos los granos integrales con cáscara que se convierten en harina. ¿Cómo es posible? ¿Y nadie cuestiona esto? Del almidón del maíz o la maicena, eso que tanto gusta, sobre todo en Sudamérica, el maíz, se saca el espesante de atoles, sopas, salsa, cremas, helados, y el almidón se usa como harina para hacer panes y para toda la repostería. Y el almidón de yuca se utiliza para hacer pegamento. Puras alabanzas de la matriz para el almidón. Porque la industria del paladar o de las más cosas más ricas que te puedes meter en tu boca están hechas con almidones. Súper adictivo. Rico en sabor, rico en beneficios, nutrientes, te dicen. Y la verdad que te dan risa. Y yo para ello, pues no tengo más remedio que disfrazarme para seguir con este circo, porque esto es un circo o no es un circo. A ver, pues yo me voy a disfrazar para este circo. Claro, desde que te dicen que estos cuáles y cuáles comestibles son ricos en almidones, pues se te hace agua a la boca, porque así te hacen pensar en un sabor rico. Y ya tú estás balbuceando la saliva. Te dicen, rico en almidones, y ya te agarraron. Y es como decir, rico en cianuro. Si al personal le dice, oye, que este alimento es rico en cianuro, lo van a comprar. Y si tú les dices, es pobre en cianuro, lo repelen, porque la palabra rico es bueno, es sabroso, y pobre es malo. No necesitan entender más. Se le hace la boca agua cuando le dicen rico en nutrientes, rico en vitaminas. Por eso se dice también estar frito, como estar jodido, ¿no? Para que sientas que comer fruta es como estar frito. Tú sabes, por la paranomasia o semejanza del sonido entre ambos fonemas. La manipulación por el lenguaje. En el pasado, los esclavos eran alimentados con almidón. Para controlarlo, es decir, endurecerlo de adentro hacia afuera. Todavía está sucediendo hasta el día de hoy, porque la esclavitud nunca terminó. Simplemente se convirtió en un síndrome de Estocolmo. Almidón significa endurecer. Y el almidón se usa para la fabricación de pegamentos, plástico, papel, cajas de cartón, cinta adhesiva. Mezcla cualquier almidón con agua y lo arrojas contra la pared. Y vas a ver cómo se endurece. Comer almidón es básicamente comer cemento y acelera el envejecimiento. El almidón forma mucosidad que lleva a la inflamación. Es el alimento que hace que los órganos se hinchen. La hinchazón suele ser el primer signo de la enfermedad. Al ser una materia extraña, activa la membrana mucosa y produce un exceso de mucosidad para envolver ese alimento extraño, ese alimento neutro, como mecanismo de defensa del organismo para purgarlo a través del sistema linfático. Así que si se ven mocos es porque está el organismo intentando eliminar esas sustancias tóxicas. Todo este exceso de mucosidad, si no se expulsa, se acumula e inevitablemente se calcifica creando una placa. Y esta placa se convierte en una zona de alimentación
y anidación de colonias de parásitos. ¡Bah! Dan ganas de vomitar, ¿o no? Una dieta fabricada por esta matriz alimentaria a sus esclavos a base de almidón, que es lo que comen casi todos los países, entre comillas, que no están desarrollados. Arroz, pasta, pan, una de las peores drogas de todas. Pero la mayoría no lo saben porque es legal. Verduras con almidón, comida de esclavo. Endurecerá las articulaciones y tu columna, tu espalda te volverá rígido. Obstruye el sistema endocrino y linfático. Pierdes el control de tu energía en movimiento, ya que tu hipotálamo, el regulador de tu estado de ánimo, se ve comprometido por el almidón en el momento que ingresa al torrente sanguíneo. También endurecerá tus facultades mentales, intestino, cerebro. Como es arriba, es abajo, lo que te lleva a tener pensamientos deshidratados, pensamientos endurecidos, lo que engendra emociones deshidratadas, emociones endurecidas, y lo que te llevará a un comportamiento deshidratado zombie, muerto, viviente. Por eso el almidón es el alimento principal con el que se alimenta a los esclavos, para mantenerlos deshidratados, lo que mantiene pensamientos en un estado de carencia, porque el cuerpo está en un estado de carencia, está controlado, está esclavizado. Por eso regresar al origen es la clave a través de una alimentación viva para limpiar el sistema, que sirva para barrer ese tracto intestinal de obstrucciones, de grasas y de mocos. Es cierto que algunos, no muchos, podríamos, como la avena, sobre todo en los inicios, se puede tomar cuando estás en la transición y te puede aportar ciertos beneficios y nutrientes, pero privilegiar los almidones en general sobre la fruta y recomendar prohibiendo la fruta es un verdadero crimen hacia la humanidad. Pero ahí es donde la medicina o la industria médico-alimentaria más jode a los idiotas útiles que nos rodean y que confían en los parámetros de lo que llamamos lo normal o lo culturalmente aceptado en la mesa, o como saludable o inofensivo. Y ni pasa nada, no puedes. Tú puedes comer de todo, siempre y cuando lo hagas siguiendo las recomendaciones y directrices de tu médico, el cual controlará tus niveles de azúcar en sangre con sus divinas recomendaciones. La mafia industrial médico-farmacoquímica nunca le va a aclarar al personal que glucosa y azúcar no son lo mismo. Pero sí te hará entender que las frutas son azúcar, lo cual es mala para ti y punto. Por tanto, la fruta es mala y no la puedes comer. Punto. Y ya está. ¿Y tú? Bueno, tú. El personal se lo cree. ¿Cuántas personas que nos rodean conocemos que le tienen miedo y hasta pavor a la fruta, a comerse una naranja, porque le sientan mal, porque creen que toda fruta produce diabetes, como si la fruta fuera infecciosa? La infección de la diabetes por la fruta. Y ellos igual entienden que lo tradicional o incluso culturalmente recomendado en la mesa tiene que ser necesariamente bueno, porque te lo ha recomendado tu médico, porque el personal se basa únicamente en lo que le dice su sistema de autoridad, incluyendo los anuncios publicitarios de la tele. Niña, que lo ha dicho la tele. Natural irónicamente, los casos de cura de diabetes han sido a través de dietas de frutas o de jugos de frutas y verduras, mas eso nunca nos lo contarán.
¿Por qué? Porque somos frugívoros y hay que volver a la alimentación natural, original, humana. Y eso es algo que empanica al sistema. Por eso los médicos mantienen el mito de que la fruta es mala y el mito de la proteína como lo más esencial e importante, ¿no? O la necesidad de la leche como fuente de calcio y de la carne de cadáveres como fuente de proteína, etcétera. Cuando los efectos acidificantes de estos falsos alimentos es lo contrario de lo que se afirma o pretende. Las frutas y verduras contienen las cantidades de proteínas suficientes y la adecuada para nosotros. Su exceso y sobre todo si procede de la fuente cárnica es cancerígeno, acidificante y tóxico y muy difícil de digerir. Y la leche, por su parte, es el mayor descalcificante, incluyendo todos los lácteos, queso, yogur and company. El mundo al revés. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Los que no entienden o no quieren entender este enrevesamiento están totalmente fritos. Y esto lo vemos todos los días en el gran show de la matriz. La alimentación viva o natural implica el no cocinado de los alimentos. O sea, la no desnaturalización de los alimentos mediante el fuego, ya que al cocinarlo, calentarlo, se acidifican y generan compuestos tóxicos, lo cual produce como un síntoma la leucocitosis o aumento de leucocitos en sangre, los glóbulos blancos de la sangre encargados de defendernos de las infecciones. Y es porque todo lo cocinado adquiere una estructura alterada y antinatural que el organismo detecta como un patógeno, con lo cual intenta defenderse de esos alimentos cocinados. Pues imagínense los alimentos que salen de los microondas. Las vitaminas se destruyen al 100% entre los 42 grados y los 70 grados. Las enzimas y vitaminas que contienen naturalmente son destruidas por encima de los 42 grados, forzando al organismo a usar enzimas metabólicas como enzimas digestivas, generando ¿qué? Déficit enzimático. Incluso comer alimentos muy calientes va a ir destruyendo las enzimas endógenas que se producen en la boca y en el estómago. Reiteramos que los alimentos cocidos generan leucocitosis, aumento repentino de glóbulos blancos en sangre, debido a que lo cocido es percibido por el cuerpo como el ataque violento de un patógeno, por lo que se eleva la respuesta inmune, un comportamiento que al cronificarse genera las enfermedades autoinmunes, que son las más comunes e incurables. O sea, el gran negocio de los médicos y de las farmacéuticas. Además de que comiendo alimentos cocinados en el tubo digestivo, se cubre de una fina capa de mucosidad para evitar la absorción de esos tóxicos que nosotros confundimos con comida. Deciros que también aumenta la temperatura corporal. Súmele a este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, y ahí ya tienes esa gruesa capa de mucosidad dura como un caucho que tapona la flora intestinal, impidiendo la absorción de los nutrientes, provocando la disminución drástica del sistema inmune e innumerables enfermedades. Amparada por la falacia de la cultura gastronómica y los mitos médicos culturales sobre la salud y la enfermedad, además de una falsa necesidad respecto al rendimiento, productividad laboral en una sociedad esclavista, en el que el comer
Es una actividad recreativa y social que ha reemplazado la alimentación verdadera. En una sociedad mentalmente enferma, demencializada al extremo por el sistema de producción y consumo, casi toda la propaganda ideológica publicitaria se dedica a estimular, a instigar el estrés alimentario, de manera que todo el mundo gire en torno a la comida y a la incesante y patológica necesidad de manducar y manducar y manducar a todas horas. Mira, si será tan innecesario comer 3 o más veces al día que el sistema nos lo establece como el principal imperativo categórico, casi obligatorio. A los niños se les obliga y no les resulta sospechoso esta supuesta necesidad humana de comer varias veces al día, aun sabiendo que todo lo que come lo vas a cagar, todo y más. Comer es la más sobreexplotada de nuestras funciones parasitarias vegetativas. Se come por reflejo condicionado de la mente, se come como un complemento de la convivencia social. Cuando estás viendo la tele, algún espectáculo, la recreación audiovisual va de la mano con la comida recreativa. Comer en exceso es un hábito altamente perjudicial y falsamente natural que genera la ilusión de que cuanto más comemos, tanto mejor nos alimentamos y al punto que si nos saltamos tan solo una dichosa comida, entramos en estado de pánico y nos obsesionamos con la idea de que vamos a enfermarnos o me voy a desmayar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y cuánto miedo absurdo nos inyecta este sistema. ¿Y si dejáramos de comer? ¿Qué haríamos? ¡Qué absurdo sería todo! Una mente que solo es impulsada por sus estímulos alimentarios, por la necesidad de llenar su vacío espiritual con los sabores y la estimulación del paladar, pues claro, se vería rápidamente carcomida por la ansiedad. Se sentiría desesperada si redujera su actividad alimentaria a lo naturalmente necesario. El aburrimiento sería su mayor tema para resolver, incluso la soledad. La gente que no tiene opiniones, mucho menos opiniones propias, se dedica, ¿a qué se dedica? A publicar las fotos y selfies de sus comidas. ¿A qué se vería reducida su interacción social y su participación en las redes sociales de Internet? Indudablemente, eliminar las comidas fisiológicamente innecesarias abre canales espaciotemporales para dedicar nuestro enfoque en otras cosas, como a elevar nuestros niveles de conciencia. Como nada de esta creencia y costumbre perniciosa de comer 3 o más veces al día responde a una verdadera necesidad sistemática fisiológica y sí, por el contrario, a un alivio pasajero o falsa terapia contra el sistema de estrés, ansiedad, depresión estándar normalizado en nuestra sociedad mentalmente enferma, pues somos incapaces de tomar perspectiva y conciencia de la agenda y de la farsa del sistema alimentario, impuesto culturalmente por la ingeniería social, el cual sistema de alimentación adictiva y recreativa es el principal responsable, aunque parezca todo lo contrario, de todos nuestros desequilibrios emocionales y existenciales, de casi todas nuestras enfermedades físicas y mentales como individuo y como sociedad. Y tú lo sigues permitiendo. Y tú
lo sigues consintiendo, como rebaño que va al matadero. ¿Y por qué comer una sola vez al día, cada 22 o 24 horas? ¿Cómo salir de la matriz alimentaria? Porque contrario a la práctica normal y común de este mundo al revés de comer 3 o más veces, comer una sola vez al día, cada 22 o 24 horas, además de ser uno de los principales y más eficientes métodos de sanación natural que existe, es la más natural y eficiente forma de alimentarse. La principal razón científica para adoptar este sistema de alimentación, ningún médico, nutriólogo o experto te lo va a mencionar jamás, porque ellos solo saben lo que les has enseñado para hacer dinero y por tanto es lo que les conviene. Así que si espera la recomendación o autorización de un médico, olvídalo, olvídalo, porque ellos te dirán que si dejas de comer tantas horas, pues ¿qué te va a pasar? Pues que te vas a enfermar, que te vas a, que te vas a caer en redondo. Y bueno, me voy a quitar, voy a salir de... Aquí, seguimos. Esto es para que no nos tomen en serio. Bueno, esa razón científica que los médicos nunca te dirán y que deliberadamente ignoran es que mediante la ingesta excesiva y perjudicial de comida, como la que se acostumbra en la práctica universal de 3 o más comidas al día, estás desactivando y destruyendo la función de autorreparación celular del cuerpo, que es la autofagia, y que consiste en que el organismo acumula residuos o desechos tóxicos porque no puede eliminarlos fácilmente y que los utiliza como una posible o eventual reserva de energía calórica. O sea, que acumula estos desechos por si alguna vez en algún apuro o emergencia el cuerpo llega a necesitarlo como combustible o fuente energética, o bien llegado el caso, incluso utiliza como combustible los elementos u órganos menos necesarios para él. Pero con la absurda y nociva práctica de 3 o más comidas diarias, que no es en absoluto una necesidad del cuerpo, sino de la mente, ya que no se trata sino de una adición alimentaria psicológica, ¿eh? Se trata solo de una adición alimentaria psicológica, el organismo pierde esa capacidad, ¿sí? Pierde esa capacidad de utilizar sus reservas internas de energía, dado que se relaja y se hace dependiente. ¿De qué? Pues de las reservas calóricas externas e innecesarias que tú le estás metiendo cada 3 horas o a cada rato, si te entra hambre entre comiditas y te desmayas. Con lo cual estos desechos tóxicos originariamente acumulados en el organismo, en el colon y en el intestino, como, como una eventual fuente de combustible o de energía, al no eliminarse periódicamente, se convierten en cáncer y en todo tipo de enfermedades. La única forma natural de eliminar estos desechos tóxicos cancerígenos es practicando una alimentación con déficit calórico, es decir, consumiendo menos calorías que la que tu cuerpo eventualmente requiere. De esta forma, el cuerpo utilizará la glucosa almacenada internamente. Luego, estabilizará su consumo de glucosa e irá por las cetonas, los componentes de las grasas que se guardan en el tejido adiposo. Y por último, al estabilizar la quema de cetona como reserva calórica, irá por los desechos tóxicos del cuerpo y los eliminará en forma de calorías. Es así como el organismo se deshace de los virus y las bacterias y cómo funciona el sencillo sistema autofágico de autorreparación celular. Pero ¿qué pasa
Si este sistema de autorreparación celular no se pone en marcha y por el contrario se impide deliberadamente su funcionamiento, lo que inevitablemente ocurre al comer varias veces al día, pues ocurre que las células infectadas por estos desechos tóxicos se reproducen más y más. Entonces nace el cáncer, tu criatura concebida por ti y engendrada en tus células a causa de tus hábitos alimentarios contraintuitivos. Si continuamente le estás dando a tu cuerpo más calorías de la que éste requiere, pues tu cuerpo nunca podrá llegar a utilizar estos desechos tóxicos nocivos acumulados como una reserva de energía, para de esta manera deshacerse naturalmente de ellos, lo que solo ocurrirá si practicas el ayuno intermitente como cosa diaria, lo cual no es precisamente un ayuno, sino un sistema de vida alimentario que consiste en posponer el desayuno después de levantarse de la cama y mantenerte sin comer por 22 o 24 horas. Comiendo, por supuesto, nada más que una vez al día, por la noche. O sea, precisamente en la fase magnética biorrítmica en la que el cuerpo activa la función de la asimilación de los alimentos, con lo cual todos los nutrientes ingeridos se potencian al máximo, mientras que al mantener el ayuno a lo largo del día, apoyamos al organismo en el proceso de eliminación de residuos, lo que tiene lugar precisamente en el periodo del día en que hacemos el ayuno, o sea, en la fase biorrítmica eléctrica, fase que empieza cuando sale el sol y termina cuando el sol se pone. Al ingerir continuamente alimentos durante la fase eléctrica de eliminación, o sea, durante el día cuando el sol es visible, interferimos con el proceso de eliminación natural de desechos. Y lo que hacemos, en vez de alimentarnos suficientemente bien, es ayudar a que se acumulen más y más desechos tóxicos en nuestro organismo. Les vamos a contar algunos mitos o errores sobre el tan famoso ayuno intermitente. Con el ayuno intermitente típico se cometen dos errores básicos. Dicen los expertos, que el horario para comer no importa, pero sí que importa, importa muchísimo. Es de vital importancia, ya que es imprescindible que la única comida diaria se haga durante la fase magnética horaria, o sea, cuando el sol ya se ha metido o acaba de meterse por el horizonte. Segundo error básico es que te dice que no importa lo que comas o que puedes comer lo que te dé la gana. Una muy sospechosa licencia. Y sí que importa lo que te comes. Importa muchísimo. Es más, es imprescindible que la alimentación sea vegana. Claro, no se puede ser tan estricto y aún así recibirás increíbles beneficios de este sistema alimentario del reset digestivo o ayuno intermitente. Incluso si en vez de 22 horas, solo se ayuna 16 horas, por ejemplo. Pero estos beneficios se potencializarán al máximo si tu alimentación es vegana y si el ayuno lo rompe solo al meterse el sol, al inicio de la fase magnética horaria, lo que implica guardar ese periodo de horas diarias sin comer nada. Y si te da hambre en ese lazo, pues puedes comerte una frutita jugosa como una naranja, una mandarina, un pomelo. Con esto será suficiente y además contribuirá a hidratarte, porque generalmente el hambre o el antojo no es un factor en este sistema. Es más fácil que el apetito se estimula intermitentemente cuando comes varias veces al día. Repito, el agua del grifo,
además de estar deliberadamente envenenada con flúor para idiotizarte y enfermarte, está deliberadamente desmagnetizada y desmineralizada. Y lo que hace esta falsa agua que nos vende el sistema es desmagnetizarte, deshidratarte, desmineralizarte y acidificarte. O sea, que es uno de los principales venenos acidificantes y neurotóxicos que ingerimos. No está de más, por tanto, este dato del agua, ya que, como hemos dicho antes, y el personal se lo cree, se recomienda beber montones de agua, sobre todo cuando practicas el ayuno intermitente u otro tipo de ayuno. Hay que recordar, y volvemos a repetirlo, esa autofagia negativa desequilibrada y esa autofagia positiva inducida y equilibrada que puede emplearse como una forma de reciclaje y autorreparación celular del propio organismo. De hecho, la autofagia es la explicación de por qué el cuerpo entra naturalmente en ayuno, es decir, pérdida de apetito cuando uno está enfermo, ya que se está utilizando su energía en la regeneración y eliminación de desechos tóxicos, virus o bacterias, algo particularmente efectivo en el control de infecciones e inflamaciones excesivas, así como el que podría ser el mejor tratamiento para personas con Alzheimer y Parkinson, demencia senil y tantas enfermedades neurodegenerativas. La cura del cáncer, preventiva desde luego que, más incluso tenemos certeza de que se curaría el cáncer desde ENRA, así lo creemos. Contraintuitivamente la gente se empeña en darle de comer al enfermo cuando lo que éste necesita para sanarse naturalmente es ayunar. De lo contrario, esa energía que podría servir a la regeneración celular, ¿en qué se emplea? En el trabajo de la digestión. Lógicamente que a raíz del descubrimiento de los mecanismos regenerativos de la autofagia, como voraz ave de rapiña, la industria farmacoquímica está secuestrando este descubrimiento. ¿Y qué hace? Pues se lanza la fabricación de fármacos quemadores de grasa que estimulen el proceso de la autofagia para supuestamente destrozar virus y bacterias sin necesidad. Todo esto por la comodidad del cliente de recurrir al ayuno, la forma natural de inducir la autofagia. Y ya sabemos lo que los fármacos deliberadamente conllevan: envenenamiento de acción lenta para deliberadamente cronificar tus enfermedades, para mantener cautivo al cliente. Cronificarlo, que esté durante mucho tiempo enfermo, no matarlo, todavía no. Es el verdadero negocio de esta industria, mantenerte perpetuamente enfermo. El negocio de esta industria de la muerte, que es la farmacia y la medicina. Con lo cual, sin duda, el ayuno tiende a ser estigmatizado por la ciencia y médicos como peligroso, charlatanería, etcétera, como no podría ser ni esperarse de otro modo. Y de locos y chalados aquellos que lo practicamos. Este sistema alimentario de ayuno leve o parcial se utiliza también como propósitos adelgazantes, como una dieta. Pero cuando se hace bien no es una dieta, ni es un simple ayuno, sino una sincronización del organismo con las fases o biorritmos electromagnéticos naturales. Por los registros acústicos sabemos que existen 4 fases electromagnéticas biorrítmicas, las cuales explican las 4 fases horarias del día y las 4 fases electromagnéticas o 4 estaciones del año.
Estas fases del día o del año se componen de dos fases magnéticas, una ascendente y otra descendente, y dos fases eléctricas, una ascendente y otra descendente. Dentro de cada ciclo de 24 horas hay 4 fases electromagnéticas de 6 horas de duración cada fase, 2 magnéticas y 2 eléctricas, en la que se inscribe un campo magnético horario y un campo eléctrico horario. Es en este verdadero reloj electromagnético horario de flujo energético toroidal en el cual se basan los ciclos naturales biorrítmicos de la vida o de los organismos vivos y son el verdadero indicador de cuándo comer y de cuándo no hacerlo. Y vamos a hacer un resumen. Nuestro sistema alimentario normal va rotundamente en contra de los procesos electromagnéticos biorrítmicos de asimilación y eliminación natural, lo que por sí mismo es la fuente directa de casi todas las enfermedades, ya que mantenemos al organismo en un permanente sobreesfuerzo metabólico innecesario. Y yo me pregunto, ¿y aún así cuántos años dura el personal? Comer una sola vez al día, de preferencia, repetimos, cada 22 o 24 horas y si no, cada 16, durante la fase magnética horaria cuando el sol se mete, y ayunar o hacer el reset intestinal durante la fase eléctrica horaria, desde que el sol sale hasta que se pone, es una de las claves de oro de la sanitud. Hemos llegado a un punto en la sociedad donde la gente cree que no podemos disfrutar la vida al máximo sin envenenarnos. Recuerda que si continuamente le estás dando a tu cuerpo más calorías de la que éste requiere, tu cuerpo nunca podrá llegar a utilizar esos nocivos desechos tóxicos acumulados como una reserva de energía. De ahí que casi todo el mundo se enferme y muere de cáncer, o otras enfermedades o desequilibrios biorrítmicos. ¿Has comprendido ya de dónde viene la costumbre cultural del hombre normal y civilizado de comer como mínimo 3 veces al día? ¿Lo pillas? Una práctica de sobrealimentación antibiorrítmica, contraintuitiva y cancerígena, insistentemente impuesta o inducida por los médicos y el sistema de salud nutricional y desde luego por el marketing, o sea, por la matriz alimentaria. Al contrario de lo que se pueda pensar, el sistema de alimentación sanación por la práctica del ayuno intermitente autofagia no te hará pasar privaciones del paladar. No, no, no. Ni te vas a desmayar por falta de energía, cansancio o hambre. Puedes incluso registrar mayores cotas de energía y hasta aumentar la masa y el tono muscular si se combina con la estimulación de estiramiento correcto del tejido facial, una técnica que denominamos en ENRA Exercifactor y que tenemos por ahí unos vídeos. Aunque sí requiere una preparación gradual y una iniciación en el veganismo, ya que se trata de alimentarse de comida real o natural y alcalinizante, equilibrante del pH de tu sangre y no de comida falsa, artificial y acidificante. También si practican ustedes ayunos periódicos más prolongados, de 2 o 3 días, ayudarán inmensamente y son el detonante para que nuestro cuerpo active su sistema bloqueado y desactivado en casi todos los pobladores del humanero de matriz, de respiración celular o sistema interfaz de alimentación bioenergética.
se va a activar todo ese sistema, que consiste en alimentarse, no en sustitución de la comida, sino de manera alternativa y parcialmente de los nutrientes sutiles que respiramos a través del aire. O sea, una habilitación psicofísica para alimentarse al menos parcialmente, y no se asuste, de neuma sílico etérico, prana. Aunque es cierto que actualmente no estamos hechos porque fuimos rediseñados o hibridados genéticamente por la matriz para comer puro prana. No estamos hechos ahora mismo para comer puro prana. Sí fuimos potencialmente pránicos en el pasado y de hecho podemos serlo fuera de Matrix, en el mundo real de la 3D, donde no existe esa tecnología demiúrgica metatrónica que altera bioquímicamente toda nuestra fisiología natural. No estamos recomendando para nada comer puro prana como dieta principal, ya que acá en Matrix no se puede hacer eso. Pero no deja de ser un potencial biológico del humano original que aún preservamos parcialmente. Y somos parcialmente pránicos, de hecho, ya que los suministros calóricos bioalimentos no son suficientes para toda la energía que el cuerpo humano o animal requiere para funcionar, por lo que la ciencia todavía se está preguntando ¿de dónde saca realmente la energía el organismo? El mito es que solo obtenemos la energía de los alimentos. ¿Por qué dicen eso? Para desviarnos de nuestra verdadera fuente de bioalimentación y para que no descubramos que no necesitamos comer tantas veces al día o pasarnos la vida comiendo. Matri debe mantenernos en la creencia de que si nos saltamos las 2 primeras comidas del día, si no tragamos esas 3 o 5 comidas diarias, además de todos los entremeses, no tendremos energía suficiente, enfermaremos y moriremos. Y te lo meten. Por eso se nos ha dicho a través de la ciencia que las células animales carecen de moléculas que capturen la energía solar o lumínica y que por ende los seres del reino animal dependemos únicamente de las fuentes de energía alimentaria de plantas o animales, así como de la glucosa para transportar energía a la célula, un proceso de captación de energía puramente calórica y no lumínica o sónica. Proceso que la ciencia describe como totalmente diferente al de la fotosíntesis de las plantas. Sin embargo, hasta la ciencia admite en voz baja que el proceso mitocondrial utilizado para extraer el combustible de los alimentos es insuficiente para aportar la energía necesaria a la célula. Y si esto es así, y hasta la ciencia misma lo reconoce, aunque en voz baja y con letra muy, muy pequeña, entonces, ¿de dónde sacamos los seres vivos la energía necesaria para la vida? ¿De dónde? En realidad, hablamos de un auténtico misterio para la ciencia, el gran misterio que somos los seres vivos, ya que este simple proceso de combustión de nutrientes sacado de los alimentos o la comida no es suficiente para sustentar la vida, ni tampoco el combustible químico de los alimentos es suficiente para cargar de energía al cuerpo humano o animal en general, teniendo en cuenta el proceso psicosomático y catabólico o de degradación o pérdida progresiva de energía que supone la oxidación continua de la materia orgánica con la consiguiente liberación o desgaste continuo de la energía que encierra. Las moléculas necesitan constantemente reparar sus estructuras celulares o formar otras nuevas, lo que requiere de un gasto ininterrumpido de la energía que la célula tiene acumulada como ATP.
y de un reaporte continuo de mayores cantidades de energía química para la célula. ¿De dónde saca entonces la célula esos aportes, esos enormes aportes energéticos? ¿De los alimentos, de las plantas y de los animales? No, lo extrae de otras fuentes. La ciencia no sabe realmente cómo se forma el ATP, la molécula o compuesto químico que proporciona energía a la célula, exactamente como lo hace la planta eléctrica de una fábrica. Se cree o se nos dice falsamente que la mitocondria convierte la glucosa y otros carburantes metabólicos como ácidos grasos y aminoácidos en ATP, utilizando como combustible las sustancias nutritivas de los alimentos y como carburante el oxígeno del aire que respiramos para combustionar estos alimentos y carburantes. O sea que la ciencia en realidad ignora por completo de dónde obtiene el cuerpo la energía suficiente para funcionar, para la producción del calor, la biosíntesis, el movimiento, etcétera, teniendo en cuenta, claro está, todas las interacciones químicas que ocurren en el interior de la célula para conseguir energía y de todos los procesos anabólicos y catabólicos que en su conjunto se denomina metabolismo celular. Lo que queremos decir con todo esto es que la fotosíntesis humana es un hecho y hay incluso científicos que lo han demostrado. Los humanos extraemos energía lumínica al igual que las plantas. Te lo pongo más fácil. Hay 4 principales fuentes de energía alimentaria. Primero, alimentos vivos o veganos de base sílice como frutas, semillas, vegetales e incluso algunos comestibles muertos cocinados o de base carbono. 2. Vampirismo energético. La canasta alimentaria básica de todo portacuerpo o los muertos vivientes que nos rodean. 3. Fotosíntesis animal u orgánica, fuente constante tomada del aire, de la humedad ambiental y la luz solar. 4. Neuma etérico, sílico o prana, solo parcialmente. Y hasta que lo creas posible, como punto de partida, para ir yendo por el sendero pránico, liberándote de la adicción alimentaria, lo cual te libera de la ansiedad y permite avanzar en la calma, en la templanza interior. La templanza interior debe aumentar en la medida en que disminuyen las comidas. Es el estado de absorción del prana, porque si no hay templanza, ese proyecto pránico está destinado al fracaso. Luego sigue un proceso de limpieza total del organismo y del cuerpo energético que permite o permitiría la absorción de la luz, la fotosíntesis y del aire como alimento. Y luego la absorción de energías más sutiles que se van integrando a medida que se destapan los centros pulsátiles energéticos superiores, los chakras, que están bloqueados y parcialmente al nivel del primero y segundo chakra y por supuesto totalmente bloqueado a partir del tercer chakra, el chakra alimentario. Una vez desbloqueado el primero, el segundo y el tercero, la sexualidad, las raíces familiares y los alimentos, va a permitir concentrar nuestro campo y centro de energía en el corazón, en el cuarto chakra. Ahí ya se está en posibilidades de captar la energía consciente, que es exactamente la misma que alimenta nuestra conciencia y nuestro cuerpo.
Tú decides cuándo empezar las correcciones y salir de este falso placer de los sentidos y entrar en el gozo que nos da el sexto sentido, el sentido nectario o potencialmente del paladar, el potenciamiento del paladar natural para volver a desgustar de los frutos del Edén, los alimentos vivos naturales, libres y gratuitos, procedentes de los dispensarios naturales de alimentos llamados árboles y no de la agricultura creada artificialmente para esclavizarnos y atarnos por el trabajo a la tierra. Recuerda, si quieres ver a un hombre muerto, ponle en su casa un huerto. Trabajarnos o agacharnos a la tierra en vez de tirarnos para tomar el fruto gratuito de las fábricas naturales de alimentos llamadas árboles. Y culmino esta didata con una pregunta. ¿Comes para vivir o comes para morir? Alegratia y celebrata. Nos visamos prestos.